Buenos días, ¿cómo están? Vamos a empezar a revisar qué es lo que está sucediendo el día de hoy en los mercados. Hay un muy buen dato en la parte de inflación, lo cual hizo que los mercados subieran de manera importante ahorita en la mañana. Se está perdiendo un poquito eh, el momento del momentum de los mercados. El Nasdaq llegó a estar hasta 1.5 arriba, ya está solo 0.7%, el Standard Poor's 0.2%, Russell abajo 0.1%, el Dow 0.4%. Vemos que la volatilidad implícita de los mercados ha bajado de manera importante, ya no está cerca de los 30, está por ahí de 26. Sigue siendo un dato, o sea, sigue mostrando bastante nerviosismo. No es que las cosas hayan acabado, por lo menos como lo estamos viendo ahora. Sigue habiendo nerviosismo en los mercados. De hecho, 8 de los 11 sectores está en terreno negativo, solo 3 en terreno positivo. Pues tecnología, consumo discrecional, sobre todo tecnología está subiendo de manera importante. Energía en línea con el incremento en los precios del petróleo, 67 el West Texas Intermediate. Bitcoin sigue ahí pues luchando con los 81,000, 82,000. Eh, Vemos que ha tenido mucha correlación con el Nasdaq. Hoy pues pierde un poco la correlación, el Bitcoin cayendo 1%, mientras el Nasdaq subiendo prácticamente 1%. Así es que, bueno, vamos a revisar cuáles son los datos que están moviendo a los mercados. Lo primero que habíamos platicado el día de ayer, que era un dato muy, muy importante, es el dato de la inflación en Estados Unidos, el cual habíamos mencionado que pudiera ser un dato que moviera a los mercados. Hay mucha expectativa en el tema de la inflación, sobre todo por los aranceles, y el día de hoy sale un buen dato. No quiere decir que la tendencia de la inflación con todos los aranceles vaya a la baja. Esto es el dato nada más de febrero, y si pues revisamos qué es lo que sucedió en febrero, en realidad no se implementaron ninguna de las medidas de los aranceles, por lo menos no en Estados Unidos y Canadá. Ya estamos viendo un impuesto, un arancel al acero en Canadá de 50%. Esto a medida que Trudeau subió también, pues, digamos, le subió los precios también a Estados Unidos, y bueno, pues Donald Trump actuó en consecuencia, y lo que vemos es que pues no solo le subió el 25, sino le subió hasta el 50%. Esto pudiera convertirse en una guerra comercial. No le conviene a nadie este tipo de políticas económicas. El hecho de que suban y le pongan aranceles a muchos productos, lo único que va a generar es inflación, y ya vemos ciertas preocupaciones sobre el crecimiento en Estados Unidos. Pero bueno, los datos que salen es la inflación subyacente, se esperaba 0.3 y baja a 0.2 en el mes de febrero. Esto es bastante bueno, pero insisto, aquí no están reflejados los aranceles porque en teoría entran el 2 de abril, ni siquiera en marzo. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Las expectativas de inflación siguen bastante altas, y eso no es bueno. No es un buen dato. La Fed revisa muchísimo el tema de las expectativas de la inflación, porque esto puede convertirse en una realidad, es decir, un dato autopredictivo. Mientras la gente piense que va a haber inflación, es muy probable que vaya a haber inflación. Entonces, es un dato, alienta a los mercados, no lo suficiente como para disminuir el nerviosismo, por lo menos eso no lo vemos en la volatilidad implícita. La inflación subyacente año a año baja a 3.1%, se esperaba 3.2 y baja de 3.3, así es que son buenas noticias para febrero. La inflación nominal, en la que trae todos los productos, el mes pasado había subido 0.5% en el mes de enero, y ahorita sale en 0.2%. Se esperaba 0.3%, y la inflación de los últimos 12 meses se ubica en 2.8%. Se esperaba 2.9%, y el anterior había sido 3%. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Pues
Son puntos decimales. Además, pues seguimos viendo que la inflación está todavía bastante por arriba del objetivo del Banco Central en Estados Unidos, de la Fed. Ellos tienen como objetivo el 2% y está en 2,8%. Si esto le sumamos que las expectativas de inflación siguen a la alza y que viene la parte de los aranceles, bueno, pues la Fed la tiene bastante complicada porque va a tener que decidir entre inflación y crecimiento, porque tiene dos mandatos y a veces estos pudieran encontrarse. Entonces, creo que las cosas están un poco complicadas pues para la Fed, para Jerome Powell, porque pues seguimos viendo que, pues por ejemplo, en el GDP Now de la Fed de Atlanta seguimos viendo una contracción de alrededor de 2,4. Esto con los datos, recuerden que han salido, no considera los datos futuros, las encuestas, etcétera, son datos conforme van saliendo y se va moviendo. Esto no quiere decir que esta vaya a ser la contracción para Estados Unidos, pero hace mucho que no veíamos estos datos. Entonces, la inflación, bien en este mes, no quiere decir que vaya a estar bien en los próximos meses. Importante también destacar la aplicación de las hipotecas, muestran fortaleza, incrementan 11,2% y la semana anterior también habían incrementado 20,4%. Esto a medida también de que la tasa de interés de la hipoteca a 30 años ha bajado pues de manera importante, está en 6,67. El día de hoy sale la decisión del Banco Central de Canadá sobre la tasa de interés. Ellos no tienen tanto problema en tomar una decisión y bajan la tasa de interés otros 25 puntos base, se encuentra actualmente en 2,75. ¿Por qué no tienen problema? Pues porque estamos viendo que en Canadá el empleo está un poquito, bueno, no un poquito, tiene más o menos 6% y además el crecimiento se ha visto afectado en Canadá, por lo que pues la tienen un poquito más fácil, al igual que el Banco Central Europeo, donde es claro los recortes de tasas. También en México podemos hablar de que, pues bueno, es muy probable que las tasas vayan a seguir bajando por los niveles en los que se encuentra y también hemos visto una contracción económica en en el último trimestre del año anterior de 0,6%, lo cual hace que a pesar de que el Banco Central no tiene dentro de su mandato el crecimiento, pues bueno, me parece que hace más fácil tomar este tipo de decisiones. Además, la tasa de interés en México está históricamente alta, cerca del 10%. Así es que, bueno, lo que esperamos es que vaya a seguir bajando la tasa en México de manera paulatina. Vamos a esperar también qué es lo que sucede con los aranceles. Ahora, el tema de los aranceles, el tema de los impuestos, así como pudiera ser una digamos, un incremento en los salarios puntual, pudiera ser una subida, nada más, digamos, una subida puntual y después estabilizarse. Esto si no genera algunas espirales inflacionarias, por lo que en teoría, si sube los aranceles una sola vez, no debería de haber problemas, pero si esto continúa subiendo, bueno, no debería de haber problemas tan graves, ¿no? Al final van a ser problemas de inflación bastante importantes que pueden meter en una recesión no solo a México, que por cierto ya está eh, pues con una economía que ha venido pues desacelerándose, inclusive con algunas contracciones, con alguna contracción en el último trimestre. Entonces vamos a seguir de cerca estos datos. Se supone que el 2 de abril entran los aranceles. Esto afecta mucho a las economías, afecta mucho a los mercados, el que estén postergando y postergando. Creo que a veces es mejor tener una mala noticia a tener las expectativas de malas noticias durante un periodo largo de tiempo y lo que estamos viendo es que sí le está afectando a los negocios en México, está frenando la inversión hasta no tener las cosas claras. Si vemos cómo se ha comportado la bolsa en México, también ha tenido caídas importantes. Y bueno, también vemos que es probable que el tipo de cambio
pues pudiera verse afectado ante estas noticias. Todavía no lo vemos, vemos pues el tipo de cambio estable está en 20,20. Esto es algo que no, pues no es muy congruente con pues hacia dónde están yendo los inversionistas, que se están yendo a activos más seguros. Estamos viendo salidas de capitales en el mercado accionario en Estados Unidos. También, por ejemplo, en otros activos que son de riesgo, como las criptos, hemos visto salidas, hemos visto que está entrando mucho más inversión a los bonos del tesoro y pues esto es una respuesta por los temas de la incertidumbre de estos aranceles. Si vemos, está pues prácticamente 40 puntos base abajo de la tasa de interés a 10 años en Estados Unidos, abajo de lo que estaba anteriormente. Pues sí, un buen dato, no, como dicen por ahí, una golondrina no hace verano. Entonces vemos que el rally se está disipando ligeramente, vemos el Standard Poor's ya sin subidas, el Nasdaq que llegó a estar 1,5% arriba, ya solo está 0,7%. El Bitcoin sigue cayendo, la volatilidad implícita está subiendo. Si hablamos de cuáles son los activos o cuáles son las acciones que están subiendo de manera más fuerte el día de hoy, podemos ver que es el sector de tecnología, con Nvidia subiendo alrededor de 5%. Tesla, que está en consumo discrecional, sube 6 sí, consumo discrecional 6,28. En el sector de comunicaciones también vemos rallies en unas de las Magnificent Seven, que es Google, Facebook, Netflix, en otras compañías de tecnología vemos una ligera contracción en Microsoft 0,04 y en Apple cayendo 1,08. Es decir, la mayoría de las acciones cayendo, con excepción de las de tecnología, que por cierto han tenido un muy mal mes, bueno, unos muy malos 2, 3 meses, y bueno, es un respiro a medida que salen algunos datos de inflación mejores a lo estimado. Creo que cuando deberíamos estar viendo la inflación no debería de ser en este momento porque todavía no imponen aranceles, pero de todos modos es positivo que los mercados estén reaccionando de esta manera. Cuando hay tanta volatilidad, eh, cuando hay tanto nerviosismo, pues bueno, es normal que haya movimientos mucho más fuertes que lo normal. Así es que esto es un ejemplo nada más. Sobre los datos de esta semana, mañana saldrá la inflación al productor, un dato muy importante porque recuerden que pues también aquí le están subiendo los costos de algunos insumos, y el viernes estaremos viendo, me parece muy, muy importante, más importante inclusive que el dato de inflación del día de hoy. Me parece que las expectativas de la inflación en Estados Unidos es un dato muy, muy importante porque, porque estas expectativas pueden y van a generar inflación a medida que estén en estos niveles. Así es que hay que revisarlo, hay que estar al pendientes, y bueno, pues con esto podemos terminar pues lo del día de hoy. Vamos a ver la producción industrial el jueves, el día de mañana. En México se espera que después de una contracción tenga un ligero respiro y crezca alrededor de 0,2%. Los permisos de construcción también los estaremos viendo mañana. Así es que esto es lo que tenemos el día de hoy. Buen día a todos. Por aquí mi tocayo dice, si la intención de Trump es bajar lo más posible la tasa para reestructurar su deuda, la Fed está bajando la tasa. No, la Fed es o sea, me pregunta sobre si la Fed y Trump y el gobierno federal en Estados Unidos se pueden poner de acuerdo para bajar las tasas de interés. No, la Fed es un organismo autónomo y va a decidir en base a la inflación y a el crecimiento. Es decir, no, no no es un tema a discutir en teoría. Y en caso de que se empiece a discutir eso, pues bueno, creo que serían muy, muy malas noticias porque la Fed pudiera estar perdiendo su autonomía. Eh, entonces, no es, la tasa de interés puede bajar porque baja la inflación o porque hay alguna contracción económica o alguna desaceleración.
para incentivar el crecimiento, pero pues no es el caso de que se puedan poner de acuerdo entre la Fed y el gobierno federal. De hecho, hace eh, algunas reuniones le preguntaron esto a Jerome Powell y dijo, no hay manera, nosotros nos vamos a mover conforme a nuestros mandatos. Mm. Y es importante porque, por ejemplo, si empezamos a ver que hay inflación y la Fed baja la tasa, suponiendo que sigue creciendo Estados Unidos, lo único que va a hacer es incrementar la inflación y es uno de los impuestos más fuertes a la población y eso no está dentro del mandato, muy probablemente hasta le costaría el puesto a Jerome Powell. Entonces, no es un assumption bueno, no es algo que pudiéramos estar pensando, ¿no? Hay algunas otras formas que Donald Trump está tratando de hacer, o por lo menos platicando, y lo veo muy, muy difícil, y es canjear la deuda por bonos cupón cero, pero bueno, eso a un largo plazo, pero eso no creo que se vaya a dar, pero hay pláticas acerca de este tema. En fin, si no tienen alguna otra pregunta, creo que podemos pues, platicar el día de mañana a ver cómo continúan los mercados. Insisto, mucho nerviosismo, mucha gente tomando posiciones en corto a través de derivados como protección ante una posible caída y eso hace que, pues bueno, que los movimientos sean más drásticos. Que tengan un muy buen día, nos vemos el día de mañana